la hormona de crecimiento es efectivamente anabólica o en verdad no. Bueno, lo primero que hay que saber es que esto siempre, digamos, tiene una implicancia muy importante en el crecimiento, ¿no?, de los huesos. En ese sentido sí es anabólica, ya sea en una etapa de crecimiento, una etapa este, ya sea de que uno nace hasta que continúa en la pubertad. Eh, Hay una parte, un momento en que los huesos no están totalmente desarrollados, sino que tienen una composición, ese tejido, en la parte de la epífisis se llama exactamente, eh, en verdad no está totalmente desarrollado y es un tejido similar al cartílago, es decir, que todavía es un poco más maleable. Es posible que ese tejido, esos condrocitos se llama, que están allí, puedan desarrollarse más y por lo tanto generar un crecimiento de manera longitudinal, es decir, en el tamaño en largo. Eso pasa hasta cierto momento, es decir, cuando hay un momento en la pubertad, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, cuando la conversión de testosterona a estradiol llega a un pico máximo, esto termina influyendo en la posibilidad de que los huesos sigan creciendo de manera en largo, en alto. Esto tiene que ver una cuestión también de cómo el hígado termina funcionando y convirtiendo la hormona de crecimiento en el factor de crecimiento similar a la insulina 1, como bueno, en el propio tejido termina funcionando el factor de crecimiento similar a la insulina 1, pero está totalmente, como ya he hablado en alguna otra oportunidad, muy relacionado con la cantidad de estradiol, más específicamente ese estrógeno, en el sistema. Cuando se llega a un pico máximo es cuando esta parte de la epífisis comienza a cerrarse y a generarse el cerramiento de la posibilidad de generar el crecimiento en el largo, en el alto del hueso. Tiene esta hormona, es que es anabólica también en otro sentido, en virtud de que termina generando una resistencia a la insulina en el sistema. Y esto es porque al estar presente la hormona de crecimiento se genera una inhibición del GLUT4. Exactamente, bueno, esto está en inglés. GLUT4 es el Glucose Transport 4, es decir, un transportador de glucosa que es activado con la insulina, y es posible que la glucosa termine ingresando a la célula. Esto, al estar presente la hormona de crecimiento, es inhibido. Entonces las células no tienen manera de utilizar glucosa para poder tener ese sustrato energético y generar justamente ATP, ¿no?, el adeniltrifosfato, que es lo que utiliza el cuerpo para funcionar. Al estar inhibido ese mecanismo de acción, es decir, que puede ingresar la glucosa a la célula, lo que termina aconteciendo, es por eso que se utiliza mucho este compuesto, es para metabolizar ácidos grasos. Es decir, insisto, como el sistema no puede utilizar glucosa, se empiezan a liberar ácidos grasos almacenados y la célula termina utilizando esos ácidos grasos para generar energía.
Y esto, bueno, genera esta cuestión de que podría llamarse que es anabólico en virtud de que si uno no tendría la suficiente cantidad de glucosa en el sistema para poder generar energía, el cuerpo tendería a degradar proteínas, es decir, tejido contráctil, para tener aminoácidos que puedan ser convertidos en el hígado mediante el proceso de la gluconeogénesis en glucosa, justamente para tener disponible y utilizar para generar energía. En ese sentido no va a haber esta degradación de proteína de músculo para tener aminoácidos para generar glucosa, sino que se van a utilizar los ácidos grasos por una gran cantidad, ya sea en el tejido contráctil específicamente como a nivel sistémico por la conversión en el hígado de la hormona de crecimiento en el factor de crecimiento símil a la insulina 1, que desencadena toda una serie de mecanismos de acción anabólicos que generan la síntesis de proteína, y no solamente esto, sino que además generan el anticatabolismo. Y esto pasa porque se inhibe, al estar presente el factor de crecimiento similar a la insulina 1, de algo que se conoce como el FOXO, que es exactamente, esto está en inglés, es un factor de transcripción, o sea, Forget Transcription Factor, es el nombre en inglés. Es un factor de transcripción que lo que termina aconteciendo es generar catabolismo, generar la degradación de músculo para, insisto, tener aminoácidos en el sistema y poder generar glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto, al estar en una cantidad suficiente presente el factor de crecimiento similar a la insulina 1, termina inhibiendo este mecanismo, FOXO, factor de transcripción, y por lo tanto no es posible degradar el músculo, ¿sí? Al no ser posible degradar el músculo, estar con factor de crecimiento similar a la insulina 1, que es una hormona anabólica que genera síntesis de proteína, y no poder utilizar glucosa en virtud de la inhibición del GLUT4, es que se comienzan a movilizar un montón de ácidos grasos almacenados en el cuerpo para poder generar la energía, ¿sí? Y esto tendría alguna implicancia o alguna conclusión que podríamos tener también en que la hormona de crecimiento sería anabólica en esta dirección. Pero bueno, insisto, no es algo propiamente dicho anabólico, sino que tiene toda esta cascada bioquímica que terminaría siendo anabólico. Bueno, eso también tiene una implicancia en un video anterior que había hablado de la trembolona, ¿sí? Y por qué la trembolona termina siendo muy beneficiosa en un contexto de definición, de corte, ¿no?, calórico, de estar consumiendo una cantidad de calorías mucho menor a la que realmente uno debería consumir, que es por este mismo mecanismo, el FOXO, factor de transcripción, Forget, factor de transcripción, que bueno, esto lo hace en realidad la trembolona por otro mecanismo de acción, que es el receptor de la progesterona. Como ya dije, la trembolona tiene mucha interacción con ese receptor de la progesterona, y la progesterona compite con el cortisol para pegarse al receptor de la célula de los glucocorticoides, ¿sí? Y los glucocorticoides justamente generan esta posibilidad, esta activación de ese FOXO.
al estar tapado el receptor por la trembolona, en verdad es el receptor de la progesterona, pero que hace exactamente la misma función, compite con el cortisol, no permite que el cortisol se pegue al receptor y por lo tanto inhibe la posibilidad de la degradación del tejido contráctil. Que bueno, eso lo hablé en otro video más extensamente, ahí está explicado, y agrego esta cuestión del FOXO, de por qué es ese mecanismo anticatabólico. Bueno, ahí también es interesante ver un estudio que hubo, que se hizo en ratas. Yo todos estos estudios los podría listar, o sea, hacer un listado en la descripción y que se vean exactamente cuáles son, pero ya todo se hace largo y tal vez es demasiado aburrido estar buscando y poniendo exactamente la cita de dónde está esto, pero bueno, en definitiva hubo un estudio en ratas que lo que se vio es que al aplicar dosis muy elevadas, totalmente suprafisiológicas de hormona de crecimiento, lo que terminó pasando es, en virtud de esta cuestión que acabo de explicar, de que no se usa glucosa y que se usan ácidos grasos, es que al cabo de un tiempo, de un prolongado tiempo de exposición a este compuesto en una dosis muy elevada, termina aconteciendo algo que es modificarse los tipos de fibras que hay en el músculo. Bueno, tal vez habría que explicar primero cómo son este tipo de fibras. ¿Sí? Hay dos, o mejor dicho, tres especies de fibras musculares. ¿Sí? Hay unas fibras que se llaman las tipo 1, ¿sí? Las tipo 1 son coloradas, son fibras lentas, se llaman también. Y son así porque tienen mucha cantidad de mioglobina que llega a ese tejido, ¿sí? La mioglobina es una proteína que está en la sangre, transportan, digamos, tiene este color porque se transporta el oxígeno, y tienen estas fibras musculares mayor predisposición, o directamente utilizan solamente el oxígeno para poder generar energía, es decir, utilizan ácidos grasos para poder generar energía. Sí, o sea, esto tal vez hay que explicarlo antes de cómo se genera la energía, ¿no? Es como que voy de a poco teniendo paréntesis y tengo que explicar alguna cuestión adicional, pero bueno, a ver, la generación de energía en el cuerpo se da a nivel celular. Uno tiene, ya sea el sustrato que sea, en definitiva puede ser un sacárido, un polisacárido, ¿no? Hay diferentes tipos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, la lactosa, ¿sí? En definitiva son todos, digamos, parten de una estructura molecular similar, y el cuerpo eso lo va degradando de manera enzimática hasta que llega a la glucosa, que es el sustrato energético básico que el cuerpo degrada. Ahí hay una cascada bioquímica, ¿no? En lo que se conoce como el proceso de glucólisis a nivel celular, y esto termina generando otro sustrato que es el piruvato. El piruvato tiene la posibilidad de entrar, esto pasa en un nivel de la célula, en el retículo ¿cómo es que se llama? Plasmático, ¿sí? En el plasma de la célula. Pero hay otra parte de la célula que está también ahí dando vueltas en el plasma, que son las mitocondrias, ¿sí? Es un organelo que vive de manera simbiótica con las células, pero tiene la posibilidad de generar energía también. Se puede generar energía ya sea en ese lugar, en ese lugar de la célula plasmático, en donde se produce esto que acabo de hablar de la glucólisis,
en virtud de diferentes procedimientos enzimáticos y, digamos, degradación que hace la célula, va generando otro compuesto que a su vez, dado que se va modificando la carga positiva con la carga negativa, ¿sí? Y bueno, se va generando energía, que es el ATP, el adenil trifosfato. Pero no obstante, es una cantidad muy reducida de ATP que se genera en ese momento. Entonces, al llegar al último sustrato, que es el piruvato, la célula lo transporta adentro de estos organelos que son la mitocondria. Y ahí es posible generar una cantidad de ATP mayor, en lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Ahí también, de nuevo, se cambian protones por electrones, se van produciendo diferentes mecanismos bioquímicos, en donde, en virtud de la modificación de la carga positiva o negativa del compuesto que hay, se va generando una cantidad superior de adenosín trifosfato, que es en definitiva energía. Es lo mismo que uno enchufa algo electrónico a la corriente. Bueno, el cuerpo genera todo el tiempo una cantidad de energía, no a ese voltaje de 220 volts, pero sí todo el tiempo está generando energía. Bueno, esto pasa con la glucólisis, es decir, con la glucosa. Ahora bien, con los ácidos grasos sucede de manera diversa. No se degrada de esta forma hasta llegar a un sustrato que es el piruvato, sino que directamente el cuerpo va degradando el ácido graso, lo convierte en otro compuesto bioquímico que se llama el acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A termina siendo transportado por una proteína que es la carnitina, la L-carnitina, que hay, bueno, suplementos que son utilizados en virtud de esta cuestión de transporte del ácido graso, o de su degradación del acetilcoenzima dentro de la mitocondria, para generar otra vez en la cadena transportada de electrones ATP. Pero con el acetilcoenzima A se genera una cantidad mucho mayor, se genera el triple de energía, digamos así, que lo que ocurre cuando se utiliza el piruvato. Por eso es que el cuerpo, al utilizar ácidos grasos, es mucho más eficiente, es decir, puede utilizar ese sustrato energético por mucho más tiempo, ¿sí? Por eso es que cuando, por ejemplo, uno corre, dependiendo de cuál es la intensidad a la que se realiza la actividad, uno podría estar caminando, podría estar corriendo a una intensidad baja, es decir, sí, a una intensidad en donde la prueba que se utiliza es donde uno puede hablar, por ejemplo, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de estar hablando con otra persona, va a ser una intensidad en donde el sustrato energético que se va a utilizar, que se va a degradar, es el ácido graso, en virtud de que, digamos, a nivel sistémico y tanto a nivel local en el tejido, no es necesario que sea un sustrato más rápido, de degradación más rápida, para generar energía, sino que hay tiempo y es posible consumir oxígeno para generar el ATP. Por eso, bueno, lo que estaba diciendo, cuando se hace alguna actividad, por ejemplo, bueno, yo estoy en este momento gesticulando, muevo los brazos. Yo muevo el brazo, puedo estar así todo el día haciendo este movimiento, gesticulando. No es necesario, levanto el celular y puedo estar haciéndolo todo el día. No me requiere una gran cantidad de energía para generar ese movimiento. Entonces las fibras, las que se activan del músculo, son las fibras tipo 1,
las fibras lentas, las fibras coloradas, que utilizan oxígeno y ácidos grasos para degradar y generar energía. Al contrario de lo que pasa con las tipo 2. En las fibras musculares que tienen estas tipo 2, que son blancas, son rápidas, se las llama glucolíticas también, justamente por esta cuestión, porque al ser un movimiento más explosivo, el que requiere mayor intensidad, mayor gasto energético, es necesario tener un sustrato energético que pueda ser degradado más rápidamente y no utilizar oxígeno y estar degradando de manera continua para generar energía. Es algo que tiene que ser, diría, instantáneo, rápido, para poder generar un movimiento explosivo de intensidad, en donde, por ejemplo, yo muevo un peso en el press de banco con 20 kilos, puedo hacer 50, 60, 80 repeticiones, por decir un número. Y en ese momento voy a estar utilizando las fibras tipo 1, porque tengo la posibilidad de estar generando energía mediante la utilización de oxígeno. Al contrario de lo que ocurre si hago un press de banco con 100 kilos, en donde necesito un movimiento explosivo, donde necesito energía disponible rápidamente, raudamente. Entonces, en ese caso, las fibras que voy a utilizar del músculo son las tipo 2, que son las que degradan la glucosa y generan el ATP. Todas las fibras del cuerpo, del músculo, de todo el tejido, de cualquier músculo, están compuestas en una cantidad, sí, no exactamente igual, pero en algunos casos tienen mayor cantidad de un tipo de fibras y en otros casos tienen mayor cantidad de otro tipo de fibras. Por lo general hay una relación entre 65% y 35%, 60, 40 de un tipo de fibra o de otro tipo de fibras. Eso varía. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de fibras. Todo esto, por lo menos con el conocimiento que se tiene hasta ahora, que hay, qué tipo de fibras hay en el tejido contráctil de las piernas al tejido que hay en el hombro, ¿sí? Los brazos. Es distinta la relación, la cantidad de un tipo de fibra con el otro tipo de fibra. Pero bueno, entonces lo que se vio cuando se le aplicaba a estas ratas una cantidad suprafisiológica de hormona de crecimiento es que había una conversión, es una adaptación, en virtud de que se va a estar utilizando una gran cantidad de ácidos grasos porque se inhibe la posibilidad de utilizar glucosa como sustrato energético y se favorece la utilización de ácidos grasos en la cadena transportadora de electrones, en donde se utiliza oxígeno. Había una suerte de mutación, una adaptación, un cambio en cuanto a la cantidad, al porcentaje de fibras musculares del tipo 1, que son las que tienen mioglobina, mitocondrias, que usan oxígeno, en detrimento de la cantidad de las tipo 2, que son glucolíticas, que utilizan glucosa para generar energía. Y esto, bueno, podría de alguna manera ser contraproducente, ¿sí? En ese sentido no sería algo anabólico, tal vez utilizar en un contexto de exposición prolongado o muy prolongado de años a este compuesto, o por lo menos en una dosis muy alta, que pueda generar esta adaptación del tipo de fibras que van a existir en el tejido contráctil, ¿sí? En virtud de que la generación de fuerza, la generación de
de hipertrofia. En verdad está más relacionado con la intensidad, la cantidad de peso y el estímulo al que está expuesto el músculo, dado la utilización de fibras. Es decir, si bien hay algún tipo de entrenamiento más metabólico, se lo llama, creo también sería interesante tal vez hablar más en detalle, en extenso, de los tipos de entrenamiento, ¿no? Y qué sirve. Pero bueno, hay algún tipo de entrenamiento en donde, bueno, se lo llama, hay diferentes nombres, básicamente todos derivan de lo que se conoce como el rest pause, en donde lo que se busca es, bueno, hay diferentes nombres, ¿no? Puede haber mioreps, puede llamarse entrenamiento sarcoplasmático, se puede llamar bueno, un drop set, se puede llamar fascia stretch training 7, el FST7, ¿sí? FST7. Bueno, en definitiva, hay diferentes nombres, pero todos surgen de esta cuestión metabólica, es decir, de exponer al músculo a un entrenamiento con una intensidad, llamo intensidad al peso que se utiliza, ¿sí? La intensidad en cuanto a lo que uno percibe, ¿no? O la fatiga que se genera es otro tema. Pero bueno, llamemos para que quede más claro intensidad a esto último, a la fatiga que se genera y el peso sería otro. Bueno, por hacer un entrenamiento con un peso muy bajo o moderado, pero a altas repeticiones, es decir, generar mucho volumen y generarlo también no solamente con la cantidad de repeticiones que se hacen, sino generar descansos cortos y volver a generar la exposición al estímulo para terminar llevando al músculo a este entrenamiento más metabólico, en donde se genera mucha descomposición del tejido y la utilización tal vez de este tipo de fibras, tipo 1, insisto, lentas, que tienen mioglobina, que tienen mayor cantidad de mitocondrias y que utilizan oxígeno y ácidos grasos para generar energía. Son más eficientes, son más lentas, pueden utilizarse por mayor cantidad de tiempo, pero bueno, al estar el músculo expuesto a un estímulo, a un peso bajo, puede realizar ese estímulo en mayor cantidad de tiempo, en mayor cantidad de volumen, pero al ser descansos cortos se termina generando una fatiga tal de ese músculo que genera el fallo muscular. Entonces es otro tipo de estímulo del músculo que supuestamente generaría la hipertrofia de ese tipo de tejido, de ese tipo de fibras musculares, las tipo 1, insisto. Al contrario de lo que sucede con las tipo 2, que necesitan estar expuestas a un estímulo con una, bueno, iba a decir intensidad, pero bueno, sí también intensidad, pero con el peso mayor para que la cantidad de repeticiones para llegar al fallo sea mucho menor, es decir, uno no podría estar expuesto a la cantidad de volumen que puede estar con el peso menor del que estaba hablando anteriormente, sino que el peso tiene que ser mucho mayor para llegar al fallo muscular en un lapso de tiempo menor que termine estimulando estas fibras tipo 2, que son más rápidas, tienen un estímulo, pueden generar energía, son activadas más rápidamente, pero al mismo tiempo, en virtud de que la glucólisis no tiene esta eficiencia que sí tiene la metabolización, la oxidación de ácidos grasos, que es más prolongada en el tiempo y usa oxígeno, acá no.
acá no se usa oxígeno, es una actividad anaeróbica, ocurre en este retículo de la célula que es plasmático, se oxida el carbohidrato, el azúcar, la glucosa, más rápidamente, está disponible rápidamente para generar el movimiento explosivo, pero llega al fallo también más rápidamente, en virtud de que no es tan eficiente como utilizar ácidos grasos y oxígeno para generar la energía, ¿se entiende? Entonces, son diferentes métodos y tipos de entrenamiento para generar hipertrofia. Algunos hablan de que habría que hacer los dos, son complementarios, es decir, se puede utilizar en algún momento más intenso, de mayor peso, y también este otro más metabólico, de mayor volumen, con menores descansos. Yo considero que no, que en verdad este entrenamiento más metabólico, de drop set, de response, de FCT7, myoreps, sarcoplasmático, o el nombre que se utilice, por lo menos en alguien natural, en alguien que no tiene suplementación química, no considero que sea realmente beneficioso. Yo creo que lo que se va a generar ahí en alguien natural es degradar completamente el músculo, llegar a una degradación, a un nivel en verdad catabólico. No se va a poder generar la recuperación de esa intensidad, de ese volumen de entrenamiento, siendo alguien natural. Es totalmente diverso lo que ocurre con la suplementación química. Yo creo que a alguien natural le conviene hacer entrenamientos más intensos, de mayor peso, utilizar las fibras explosivas, las tipo 2, con un volumen de entrenamiento menor, de mayor intensidad, y esto es lo que es más beneficioso. Pero bueno, insisto, eso se puede hablar en otro momento, en qué tipos de entrenamientos hay, qué es lo que puede servir. En definitiva, acá yo lo que quería explicar es el tema de los tipos de fibras y de qué pasa si uno se expone, o supuestamente pasaría, por lo menos es lo que pasó en las ratas, una exposición a este compuesto, la hormona de crecimiento, en un nivel suprafisiológico por una cantidad de tiempo muy elevada. Esta mutación, este cambio de un tipo de fibra, ¿sí? las que se encuentran en diferentes tejidos contráctiles, estas que son más eficientes, que utilizan los ácidos grasos, el oxígeno, en detrimento de estas que son glucolíticas, que utilizan la glucosa para generar esta energía, esta conversión de las fibras. Pasó en ratas, ¿no? Habría que ver qué pasa en un humano, una exposición a este compuesto en una cantidad elevada de exposición por un tiempo muy largo, en combinación con algún tipo de esteroide anabólico. Tal vez esta conversión de tipo de fibras, en virtud de la síntesis de proteína constante, esta activación constante del mammalian target of rapamycin, mTOR, que uno tendría, tal vez no terminaría pasando, sino que estas fibras glucolíticas seguirían manteniéndose en una cantidad igual. Esto habría que establecerlo, ¿no? Pero bueno, también, y bueno, voy un poco más al tema del que quería hablar, que es la hormona de crecimiento, si es anabólica o no. Hay algunos estudios que se ha visto que, bueno, también hay una cuestión acá para explicar antes, ¿no? De cómo se genera la hipertrofia, ¿no? O mejor dicho, tendría que explicar antes cómo está compuesto el tejido contráctil. El tejido contráctil está compuesto por fascículos, ¿sí? Estos fascículos tienen a su vez fibras musculares. Estas fibras musculares a su vez tienen miofibras. Y dentro de estas miofibras hay un espacio, todo un retículo
que se llama sarcoplasmático, ¿sí? Que hay plasma, que hay agua, hay retención de nitrógeno, hay glucógeno, ¿sí? Que es en definitiva lo que se está estimulando cuando se hace este tipo de entrenamiento más metabólico, de mayor volumen, con menor cantidad de peso. Este espacio también se puede agrandar, que genere la posibilidad de la hipertrofia. O también la hipertrofia se generaría, esto es en teoría, son hipótesis, hay diferentes hipótesis, que es que dentro de este fascículo, esta fibra, estas miofibras, se generan otras miofibras. Es posible replicar las miofibras. Y esto, bueno, es discutido, si es posible, si no es posible. Es decir, lo que sí está comprobado es que la miofibra, al estar bajo un estímulo, ¿sí?, de resistencia, un estímulo con peso, sí genera cierto daño en esa miofibra, que lo que termina pasando es que hay unas células satélite, ¿sí?, que están dando vueltas en este espacio, a nivel de esta parte de las miofibras, que al generarse esta suerte de daño en una miofibra existente, se toma esa célula satélite para regenerar la miofibra y entonces generar una miofibra de mayor tamaño. Y esto sería lo que generaría la hipertrofia, ¿sí? Al agrandarse la miofibra ya existente, terminaría con el tiempo generando la hipertrofia, o sería un tipo de hipertrofia, es decir, podría acontecer de esa manera, podría acontecer por esto otro que dije antes, de que se agrande el espacio sarcoplasmático. Después hay otra explicación que es que se generaría la hiperplasia, ¿sí?, lo que se conoce como hiperplasia. Esto es porque a partir de una miofibra, podría darse que también cómo se genera una fibra al principio, una miofibra al principio, ¿sí?, cuando esto está en formación, todavía no está el cuerpo desarrollado, no está la persona, el humano desarrollado. Hay unos miotubos, unos mioblastos que terminan generándose, se terminan combinando, y esto termina generando la posibilidad o la generación de una miofibra. Esto, pasa en un momento embrionario, ¿sí? No está comprobado que esto termine aconteciendo cuando ya la persona está desarrollada. Esto sí se ha visto que pasa en algunos peces y en algunas aves, lo que se conoce como esta hiperplasia, la generación de a partir de miotubos y mioblastos de nuevas miofibras, es decir, el agrandamiento, que hace una cantidad mayor de miofibras a la que había al principio. Hay unas teorías que dicen que no, que esto no pasa. En verdad en humanos no está comprobado esto. Sí, obviamente que en el momento embrionario se genera una cantidad de miofibras, pero hay una teoría, una hipótesis que establece que la cantidad de miofibras con las que uno nace es la cantidad con la que uno va a morir. La cantidad de miofibras no se eleva en cantidad, justamente, no hay mayor cantidad, sino que son las mismas. Lo que sí podría acontecer es que en virtud de la exposición a la resistencia, en virtud de estas células satélite, generar el agrandamiento de las miofibras existentes, pero no la generación de nuevas miofibras. Bueno, esto es una hipótesis. Hay algunos que postulan que sí, que se da la hiperplasia en humanos también. No está comprobado de que se generen nuevas miofibras. Sí
que se ensanchen las que ya están, las ya existentes. Y esto sería un tipo de hipertrofia, ¿sí? Insisto, el agrandamiento del retículo sarcoplasmático en virtud del agua, la retención de nitrógeno, glucógeno, en la parte esta del músculo, o el ensanchamiento de la miofibra ya existente, de la cantidad fija que uno tenga. Por eso es que algunas personas tienen mayor tamaño que otras, ¿sí? Porque supuestamente nacieron con una cantidad mayor de miofibras que otra persona. Entonces su posibilidad de agrandamiento de esas miofibras existentes va a ser mayor porque tiene más cantidad de miofibras. No porque genere nuevas miofibras, sino que tiene una cantidad mayor y las que puede agrandar son en mayor cantidad que otro que por ahí tiene menos y entonces su tamaño a conseguir va a ser menor. Esta es otra teoría de cómo se genera la hipertrofia. También hay otra porque además dentro de estas miofibras, insisto, están los fascículos, la fibra, la miofibra, este espacio sarcoplasmático, bueno, cada miofibra que hay, y dentro de esa miofibra también hay lo que se conoce como sarcómeros. Sí, están dentro de un límite Z establecido. Hay sarcómeros, hay proteínas, ahí se llaman las actinas, las miosinas, que son las que terminan generando la contracción de esa parte de la miofibra, bueno, del sarcómero que está dentro de la miofibra, para desarrollar la contracción muscular a partir de, bueno, algunos neurotransmisores, como ya he hablado en otro video, el acetilcolina y fundamentalmente el de glucorato de calcio. Hay algunas hipótesis que también postulan que es posible generar nuevos sarcómeros, es decir, una cantidad de sarcómeros mayor, ya sea ensanchando la cantidad de sarcómeros a nivel de su amplitud, es decir, generar un sarcómero al lado de otro sarcómero, o hay otra teoría que establece también que es posible generar un nuevo sarcómero arriba del otro sarcómero, y de esta manera también se generaría la hipertrofia, ¿sí? Pero bueno, son también hipótesis, no está esto comprobado tampoco de que esta sería otra forma de generar hipertrofia.